2 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Laica a las 10, transmitiendo por el 30 de la TDA, por Señal U, el canal de la Uncuyo. Es jueves y nos acompaña Julia López, nuestra editora de género. Bienvenida, Julia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Emi. Muy bien, sí. Bueno, recurrentes visitas porque, bueno, la información, las fechas nos convocan. Está bien. Siempre que me llamen voy a estar. Pero tengan en cuenta que a veces la información se agota. No, está bien. Siempre podemos hablar. Bien, porque el fin de semana fue 3 de junio, un nuevo aniversario de Ni Una Menos, pero ayer fue 7 de junio, Día del Periodista y de las Periodistas en la Argentina. Con mucho, ¿no?, para charlar de lo profesional, pero también de la materia de género dentro del periodismo argentino, que ha sido cuestionada muchas veces. Mira, a mí me parece que está buenísimo. Este año, Día de los y las Periodistas, los organismos, distintos organismos del Sistema de Naciones Unidas Argentina, UNESCO, UNICEF, UNFPA, que es el Fondo de Población, y la misma ONU Mujeres, decidieron en el Día de los y las Periodistas hablar de cómo afecta la violencia hacia mujeres con voz pública y particularmente a periodistas, a la libertad de expresión y la calidad misma de las democracias. A mí me parece que me llama la atención y me parece muy positivo que se haya decidido poner el foco en esto, porque en una época en donde se están visibilizando las violencias de género, distintas violencias, bueno, vos dijiste, pasamos Ni Una Menos y hablamos de la violencia física, de la violencia sexual, de la violencia económica, de la violencia obstétrica, hablamos de un montón de violencias y en este caso estamos hablando de violencia digital particularmente, pero o sea, no solo es el medio, lo digital, sino que se usa un medio para violentar a las mujeres con voz pública, con el único objetivo de silenciarlas o acallarlas. Da la casualidad, es una ironía, de que las mujeres más violentadas, las periodistas más violentadas, son aquellas que trabajan temas como política, un ámbito tradicionalmente masculino, deportes, otro ámbito tradicionalmente masculino, derechos humanos, ¿no? Entonces, yo hay algo que vengo diciendo hace un tiempo y es cada mujer silenciada, cada mujer con voz pública silenciada es una voz que se pierde y afecta a la calidad de las democracias. En tanto esa mujer, hay un estudio también que hizo la misma ONU Mujeres, creo que fue con UNESCO, que dice que después de sufrir algún evento de violencia, las periodistas, el 80% de las periodistas después se limita a opinar sobre algún tema, el 40% considera que se autocensura, dice, bueno, yo de esto no voy a hablar, e incluso hay quienes deciden, por ejemplo, no renovar su contrato laboral. De esto no voy a seguir trabajando porque la verdad me agota mentalmente. Sí. Hay quienes cambian sus rutinas, se mudan de lugar, porque lo que pasa por el medio digital, hay una idea de que la violencia digital queda en lo virtual, ¿no? Y no, la realidad es que tiene consecuencias en la vida cotidiana y las periodistas reciben amenazas concretas de violencia física y violencia sexual. Sí. Entonces vos decís, si por hablar de esto voy a recibir estos comentarios, la próxima omito opinar, la próxima omito investigar sobre este tema, la próxima omito hablar. Y ahí está el daño a la libertad de expresión y ahí está el daño a la calidad de las democracias. Es decir, si en un debate democrático, que hasta ahora tenemos que reconocer que en Argentina sostenemos una democracia de 40 años, si en un debate democrático una voz se calla, el debate pierde, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy valioso que en este Día de los y las Periodistas el sistema de ONU Argentina haya salido con este tema. Bien, excelente. Ustedes pueden ver la noticia allí en el portal de Universidad, www.universidad.com.ar, Día del y de la Periodista. La violencia a mujeres con voz pública pone en peligro la libertad de expresión. De esto somos testigos todos los días, ¿no? Quienes escuchamos radio o vemos televisión, vemos cómo incluso los propios compañeros, presentadores, periodistas, algunos con nombres muy, pero muy reconocidos, violentan a sus propias compañeras de trabajo, ¿no? Y las violentan de una forma muy particular. Y acá es como la violencia de género se extiende a los ámbitos de la vida cotidiana. Porque las violentan por su actividad periodística, las violentan por su activismo político, donde sea que lo hagan, y las violentan además por su condición de mujeres, ¿no? Algo que a los varones no les pasa. Nadie les dice, vos, varón, tal cosa. A las mujeres sí nos dicen, vos pensás esto porque sos mujer, o vos, las mujeres siempre preocupadas por tal tema,
o vos mujer, bueno, y las violencias específicas hacia las mujeres que tienen que ver con la violencia física y la violencia sexual, ¿no? Esa amenaza permanente. Pero aparte se manifiesta de un montón de formas que no solo están en el entorno conocido de la periodista, sino en el entorno desconocido. O sea, una abre las redes sociales, y te lo digo yo como periodista de acá, un medio que en realidad es público, no tiene la relevancia de otros medios nacionales, y recibís mensajes, recibís tweets, retweets con agresiones, con mensajes machistas, misóginos, discursos de odio. Hay quienes han sufrido hackeos de sus cuentas, hay quienes han, qué sé yo, tienen los perfiles vigilados, apenas dicen algo por redes sociales, hay un retruco, digamos, de quienes las violentan. Hay quienes son víctimas de fake news, ¿no? De noticias falsas, por poner la voz y el cuerpo a hablar de ciertos temas. Entonces, me parece que en un momento en que se está hablando de la violencia de género, y en un momento, bueno, ayer fue día, repito, de los y las periodistas, poner el foco en la violencia a las mujeres con voz pública es muy oportuno, es poner un factor más al debate público, al debate político y al debate actual. Bien. Además, hay amenazas veladas contra la integridad de las personas, que en este caso son mujeres, colegas periodistas, que publican una noticia o hacen un comentario respecto de una información. Por ejemplo, no sé, Casa Rosada, tal cosa. Ellas lo publican porque es su trabajo informar y reciben amenazas, pero de muerte, y amenazas reales, ¿no? Te vamos a ir a buscar o no vas a hablar más. Vos imaginate, yo también tengo comentarios, así como decís vos esto, comentarios de te vimos paseando el perro en tal lugar a tal hora, sabemos que tus hijos van a tal escuela, es como... Sí. Momento, ¿qué está pasando? O sea, una periodista está cumpliendo su trabajo, que en este caso la pone al frente de un micrófono, de una pantalla, la hace visible, y lo que recibe a cambio es una violencia extrema. Estamos hablando de amenazas, de extorsiones, de amenazas de muerte, de amenazas de sexuales. Entonces, es una cuestión que se mantiene, se repite, hay que decirlo, no es algo que le pasó a una, no es algo que le pasó a dos, no, es algo que pasa y ahí está el debate y de eso hay que hablar y eso hay que visibilizar. Me parece que si entendemos la función pública que tenemos como periodistas, no para nosotros, o sea, sino para la sociedad, entendemos dónde está el daño cuando se afecta la libertad de expresión. Bien. Suponiendo que esto ya lo visibilicemos y que ya no pueda negarse, porque ya no se puede negar, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Existe algo por hacer? Digo, porque mirá, es difícil controlar esto también. No, coincido completamente con lo que decís vos. Lo que pasa es que hay que pensar que la violencia hacia mujeres con voz pública es consecuencia de un continuum de violencias en el sistema que vivimos, en el sistema patriarcal en el que vivimos. No tiene que ver con una violencia, sino tiene que ver con un sistema, al que llamamos patriarcado, que subestima todo lo relacionado o le da menos valor a todo lo relacionado con las mujeres y el mundo feminizado, y prioriza todo aquello relacionado con el mundo masculino. Entonces, al darle poder a un mundo y quitarle al otro, parece que, es más, o sea, voy a ser más concreta, tiene que ver con las violencias en general de género y no con la violencia a periodistas en particular. Me parece que lo que se tiene que desarticular es todo un sistema mucho mayor que no tiene que ver netamente con la actividad periodística, sino con entender que una mujer puede ejercer el periodismo, puede ejercer la función pública, puede tener voz pública, puede opinar sobre política y no por eso tiene que ser violentada. Eso es un cambio muchísimo mayor. Bien. ¿Cómo pasaste tu día ayer? Comiendo sanguchitos de miga. Bien, haciendo honor. Por supuesto, ¿no? Bien, bien. Me parece que siempre es importante recordar el rol social que tenemos como periodistas. Yo siempre lo reconozco, trabajo en un medio público, me egresé de universidad pública, estudié en escuela pública y devuelvo el servicio a la sociedad de esta forma. Así que no te voy a decir que estuve reflexionando un montonazo, pero siempre me acomodo bien en lo que hacemos. Bien. Julia, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Nos queda un ratito más para compartir con ustedes. Hasta las 11:30 ya se viene Virginia Bernal con todo el humor, así que quédense hasta el final. Ya regresamos.